Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta semana vamos a ver 10 trucos increíbles que podemos hacer con palillos. Si os gusta lo que estáis viendo, quedaros porque empezamos. En este primer truco vamos a fabricarnos un dosificador para este bote de ketchup, mostaza, mayonesa, lo que sea, cualquier salsa, pintura o cualquier bote que se nos haya quedado sin ese dosificador. Pues vamos a fabricarlo nosotros con un tapón y un palillo, bueno, y un encendedor para calentar el plástico del tapón, que simplemente tendremos que acercarlo muy poquito a poco para que vaya tomando temperatura, y una vez que esté ya calentito podremos moldearlo, como empujando, como veis, con el palillo hacia adentro. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Hacer un pitorro, pero vamos a cortarle la punta para que se haga el agujerito y por ahí sí que pueda salir nuestra salsa favorita o preferida. Así que simplemente resta enroscar en nuestro bote y empezar a disfrutar de este maravilloso ketchup light en una salchicha que acabamos de hacer al microondas. Bueno, vamos a ver qué pasa una vez que hemos terminado. Pues con el propio palillo lo usamos de tapón. Así que vamos con el segundo truco. Para ello necesitaremos un palillo y un poquito de algodón y vamos a fabricar una pequeñita antorcha que puede llegar a durar fácilmente 5 minutos en llamas, o sea, dándonos calor o iluminación, echándole simplemente un poquito de aceite y ahora ya tenemos hecha nuestra antorcha, que para encenderla simplemente acercamos la llama de un mechero y cuando el aceite empiece a quemarse, nuestra antorcha comenzará a dar esa luz y sí, por lo menos 5 minutos puede estar en llamas. Vamos con el siguiente truco y para ello vamos a hacer un palillo de estos de los chinos para torpes. Para ello necesitaremos unos palillos chinos, una goma elástica que tenemos que anudar a la parte del final y un palillo que pondremos justo pegadito a la goma elástica. Esto hará una especie como de separador y se formará una especie de bisagra y ya está hecho nuestro palillo chino para torpes. Ahí podemos ya coger nuestra comida oriental favorita, echarla a la boca sin que nos dé miedo a que se nos caiga por la mesa. Siguiente truco, un cúter, un palillo y un mechero de estos que podemos sacar la piedra y si no pues no pasa nada, pero estos son más cómodos. Lo primero es hacer una especie como de virutitas con el palillo, esto es la yesca porque vamos a encender fuego simplemente con las chispas. Sí, como si fuera un pedernal de estos de supervivencia, pero a lo miniatura. Ahí hemos hecho nuestro montoncito de leña y ahora dejamos ahí rascar un poquito sin que haga la chispa y una vez que ya tengamos bastante raspadura, ahí sí que le damos y empezará a arder. Y sí, señoras y señores, esto nos puede salvar la vida, porque en un estado de supervivencia el que puede hacer fuego tiene mucho ganado. Vamos al siguiente truco, que para ello vamos a hacer agujeros con un palillo. Sí, ¿os acordáis de este vídeo famoso que todo el mundo subía cortando cosas con un papel? Pues también podemos agujerear cosas con un palillo, por ejemplo, el plástico de una botella. Bueno, esto realmente no es rival muy difícil, aunque, oye, veis que entra, pero súper suave. Pero vamos a ver en el tapón, que es el plástico un poquito más grueso, y vemos que entra igual de suave, o sea que esto se está comportando como una verdadera broca. Vamos a ver madera con madera y evidentemente la fricción hace que se queme un poco el palillo, pero bueno, ha hecho su agujero como Dios manda. Y en el PVC tengo que admitir que también va súper bien. Vamos, que yo os digo que si tienes una Dremel y no tienes broca pequeña, un palillo te salvará la vida. Aquí tenemos un estuche y vamos a sacar unos palillos, que bueno, ¿quién no tiene unos palillos en el estuche de la escuela? También un poquito de cinta adhesiva y por último sacaremos un rotulador. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de comer, la hora de la merienda o lo que sea y tenemos que, por ejemplo, pues pinchar ensalada, un poquito de fruta o cualquier alimento que no queremos tocar con nuestras manos. Pues aquí tenemos un tenedor hecho en cuestión de segundos, 3 palillos, un poquito de cinta adhesiva y nuestro tenedor totalmente funcional, listo para empezar a comer. Hay que reconocer que no es el mejor tenedor del mundo, pero que funciona. Siguiente truco, palillo, tenedores y equilibrio. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a poner los tenedores así como vemos y el palillo
por en medio, y una vez que esté enganchado veremos cómo queda totalmente en equilibrio. Pero vamos a ir un poquito más allá, vamos a quemar el palillo y veremos cómo justo en el momento en que llega al borde del vaso, ahí se detiene la llama, dejándolo prácticamente en 1 milímetro o menos de apoyo. Es súper curioso de hacer, y si tenéis posibilidad de hacerlo os lo recomiendo porque alucinaréis de qué precisión sin caerse. Siguiente truco, otro palillo, unas monedas, un globo y un vaso que veremos posteriormente. Vamos a mover el palillo sin tocarlo, por la electricidad estática del globo que tendremos que frotar en un jersey de lana o en nuestro propio pelo. Bueno, ahí hemos puesto las monedas y el palillo en equilibrio total. Cerramos o encerramos todo el conjunto dentro de un vaso y ahora lo dicho, el globo cargado de electricidad estática frotada por nuestra cabeza, vemos que empieza a atraer el palillo y como está tan en equilibrio consigue tirarlo. Ahí veremos cómo cuesta un poquito, pero ahí lo ha conseguido. Esto es magia, ¿eh? Bueno, casi magia. Siguiente truco, un par de pinzas, un palillo y con esto vamos a hacer una pistolita o un dispensador de palillos veloz. Podríamos llamarlo así también. Es capaz de arrojar palillos a una velocidad, bueno, no es muy alta, pero suficiente como para que se puedan clavar en una manzana, aunque no es para nada potente. Como vemos, al dar en contacto con la piel ni siquiera hace daño ni se clava, pero la manzana tiene una piel muy delgadita y conseguimos clavarlo. Y bueno, esta es una pistola de palillos muy básica, pero que realmente hace su función, que es la de entretenernos un ratito. Y vamos con el siguiente truco, que necesitaremos unos cuantos palillos, realmente 8, y una uva. Cortaremos los palillos por la mitad, ahí con unas tijeritas o similar, y la uva la vamos a cortar. Aquí, bueno, realmente la estoy cortando a lo ancho, pero es mejor si la cortamos a lo largo. Luego eso lo muestro mejor porque el efecto funciona mucho más. ¿Qué efecto? Vamos a crear plasma. Y muchos de vosotros diréis, ¿plasma? Sí, plasma, el cuarto estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Cómo? Con nuestro microondas. ¿Habéis visto la uva cómo está cortada? Pues así es como la tenéis que poner vosotros. Al microondas, prácticamente 1 minuto, pero en cuestión de segundos empezará a producirse el plasma, que es esta luz que vemos dentro del microondas. Y con este truco hemos terminado el vídeo de hoy, pero ahora os dejo 2 vídeos más que seguro que os interesan porque son también de trucos, life hacks o similares. Hasta luego, compañeros, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.